Bien, en esta tierra bíblica nos encontramos en el Evangelio, en Pablo capítulo 21, versículos del 17 al 25. Pablo visita a Santiago. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, y allí estaban también todos los ancianos. Pablo los saludó y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Cuando lo oyeron, alabaron a Dios. Dijeron a Pablo: «Bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído, y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Y les han informado que a todos los judíos que viven en el extranjero, tú les enseñas que deben renegar de la ley de Moisés, y les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. ¿Qué hay de esto? Pues sin duda la gente va a saber que has venido. Lo mejor es que hagas lo siguiente. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévalos contigo, purifícate junto con ellos y paga sus gastos, para que ellos puedan hacerse cortar el cabello. Así todos verán que no es cierto lo que les han dicho de ti, sino que al contrario tú también obedeces la ley. En cuanto a los que no son judíos y han creído, ya les hemos escrito nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido ofrecida a los ídolos, ni sangre ni carne de animales estrangulados, y deben evitar los matrimonios prohibidos». Bueno, este es un párrafo bastante extenso, en donde se nos habla de la misión de los apóstoles después de que Jesús subió a los cielos. Por todo el mundo debían anunciar el Evangelio, anunciar la buena nueva, la nueva de la resurrección, la promesa de Jesús de una vida eterna, etc. Y aquí el tema principal es la ley de los judíos. Aquí se habla de los judíos, de los no judíos. Se habla de judíos que creen y otros que no creen en Jesús. Hasta el día de hoy sabemos que muchos judíos, la gran mayoría, siguen esperando al Mesías. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces acá se da esa situación de que han convertido a muchos judíos y también a muchos no judíos. Lo interesante acá es que el pueblo judío tenía muchas ceremonias, muchas tradiciones religiosas. Todas eran alusivas a la purificación interior y especialmente a un estado de vida propicio para su relación con Dios. Entonces, todas estas tradiciones a veces no es que Pablo las negara. Para Pablo era importante los 10 mandamientos y todas las costumbres y tradiciones. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, está lleno de tradiciones y leyes cotidianas que había que obedecer. Y no es coincidencia que estoy leyendo un libro que habla precisamente de esta elección que Dios hace del pueblo judío, de Israel, para mostrarse a sí mismo, para enseñarles, para revelarse por medio de ellos a toda la humanidad. Si bien es cierto, el pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios, era la puerta, digamos, para salvar a toda la humanidad. A Dios le interesa a todo el ser humano, no solamente a un grupo. Y entonces estas tradiciones y estas costumbres ellos las tenían tan arraigadas que en realidad no podían levantarse ni acostarse sin haberlas cumplido a cabalidad. Y
Entonces aquí se habla de que Pablo ha estado diciendo que no es importante cumplir las leyes. Y no es que no sea importante. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios, nuestro Padre. Y lo importante de las leyes, muchas personas se molestan cuando uno les habla de las leyes. Las encuentran impositivas, las encuentran esclavizantes, que atentan contra su libertad, contra su libre albedrío, contra su libre elección. Pero ¿qué pasaría si cada ser humano hiciera lo que se le diera la gana? O sea, sería un mundo caótico. Afortunadamente cada país tiene sus leyes, tiene su constitución. Y acá el pueblo de Dios no estuvo exento de esas leyes. Una nación no se desarrolla si no hay leyes. Ningún grupo humano puede vivir en paz y desarrollarse si no hay leyes de respeto mutuo, de adoración a Dios en este caso, porque se supone que Dios, siendo el creador y el autor de la vida, es quien mejor nos puede enseñar a vivir. Por lo tanto, este pueblo que se le enseñó a estar aferrado a Dios, tenía un montón de leyes precisamente para eso. No era solamente por molestar a los más jóvenes, o a los más incrédulos, o a los más libertinos. Es por la razón de que las leyes nos ayudan a vivir mejor en grupo, ayudan a la convivencia, a respetarse mutuamente, para así poder desarrollarse como grupo y realmente encontrar un fin común. Pero si no hay leyes, todo se vuelve caótico, y eso lo podemos ver en la televisión, en las noticias, que hay mucha gente que no le gusta respetar las leyes, ¿no? Y nada bueno puede salir de ahí. Las leyes están hechas para que las naciones y los grupos humanos vivan mejor y se desarrollen. Y hablando precisamente en este caso del pueblo de Dios, que ellos eran un pueblo teocéntrico, o sea, tenían a Dios por gobernador, Dios los gobernaba. Entonces, vivían en derredor de estas leyes que eran importantes para ellos. Y al parecer se escuchó que Pablo les decía que no había que ser tan apegado a la ley. Pero no era esa su intención. La ley es importante, pero es un paso para conocer el amor de Dios. Lo importante no es quedarse en la ley, porque muchos matan porque no se cumplen las leyes. Hay pueblos fanáticos que entran en una especie de desesperación porque el resto no cumple las leyes, y entonces se provocan crímenes también en nombre de esas leyes. Entonces, si no hay amor, en realidad la ley tampoco tiene sentido. Si no hay amor, la ley se vuelve vacía. Entonces lo que Pablo quiso decir, y muchos no lo entendieron, es que la ley es importante, pero más importante que la ley es el amor. Sin amor, la ley no tiene ningún sentido, no tiene ningún objetivo. Eso es lo que les quería comentar, eso es lo que me inspiró este texto. Los invito a seguirlo leyendo, los invito a suscribirse al canal Tierra Bíblica, porque aquí lo importante es abrir nuevamente la Biblia. Muchos la tienen de adorno, simplemente no la tienen, y descubrir la palabra de Dios, que es tan importante porque este es un instructivo de vida, es un manual que vino con el ser humano, porque la palabra de Dios ha existido siempre para vivir mejor, para ser felices en Él. Así que los invito a suscribirse, o los invito a leer la Biblia y buscar orientación, talleres bíblicos, hay en muchos lugares. Acérquense a la palabra de Dios, porque realmente vivifica y nos reivindica como seres humanos y le da sentido a esta vida. Gracias y hasta otra ocasión.